Vale, ya digamos aquí les estoy presentando es como el proceso de madurez humana y nos sirve para mirar y para comprender cuando nosotros estemos interactuando con nosotros las otras personas de la comunidad o en las asambleas que nos encontramos. Siempre nos hemos encontrado con personalidades diferentes, entonces es como para comprender un poquito esas diferencias y para mirar cómo podemos actuar frente a esas diferencias. ¿Sí? Aquí digamos que es el proceso normal de evolución o de madurez humana que yo les estoy planteando y lo está haciendo en paralelo con lo que nosotros nos encontramos a veces con la gente. La vez pasada les estaba hablando de los niños de 0 a 4 años, ¿sí? Les estaba diciendo que cuando el niño está en el vientre y cuando ha nacido, entonces la ciencia dice, hay muchas teorías por las que no me gusta la que voy a decir, es que tienen 100.000 millones de neuronas y que esas neuronas ya tienen una información genética, que es lo que la naturaleza nos ha dado como especie. A todos los seres vivos, la naturaleza les da una información para que ellos vayan viviendo, ¿sí? Eso sería lo que nosotros conoceríamos como instinto animal, ¿sí? En el caso nuestro, los humanos, ¿no? Que ya digamos que las plantas tienen otra información, pero también tienen información. Y básicamente todos los seres vivos, ese instinto es básicamente para sobrevivir, ¿sí? O sea, lo que necesita la naturaleza es que las especies sobrevivan. Entonces, en el humano se marca de dos formas así como muy visibles, digamos, y es en el instinto lo que tiene que ver con el placer y lo que tiene que ver con la agresión. Los dos son mecanismos de supervivencia de la especie y se ve en todos los animales, ¿sí? Entonces, uno ve un leoncito y entonces cuando está puro cachorrito, entonces juega con nosotros, pero cuando está jugando, está aprendiendo a defenderse, ¿sí? Y ya más grande, entonces una parte es toda la parte del placer, pero la otra parte es la agresividad. Porque si se ve atacado, pues necesita defenderse sobre supervivencia. ¿Sí? Y en el humano pues, es igual. Y nosotros cuando nos tratamos con niños, vemos exactamente lo mismo cuando vemos jugando los chiquitines. Entonces yo les decía a ellos que dependiendo del contexto donde está el niño, la información que le llega a él es la que va a hacer la estructura de personalidad. ¿Sí? No necesariamente siempre va a pasar lo mismo, o sea, no necesariamente dos niños que vivan en dos familias que son intelectuales y que les guste leer van a ser igualitos, ¿no? Eso no funciona así. Ni dos niños que vivan en familias que manejan mucha tensión, mucha agresividad, van a ser iguales y van a ser agresivos, así no funciona, ¿sí? Pero hay algunos rasgos que más o menos como que encajan en unos y en otros. La característica principal en esto es que dependen de los demás. En los niños no hay problema porque un niño de 0 a 4 años pues no puede conocer absolutamente nada, no sabe ni cómo se llaman los chiquitines, ¿sí? Entonces no sabe ni quiénes son, entonces dependen de los demás. Pero nosotros nos encontramos en la comunidad, nos encontramos gente que es muy dependiente. Gente que llega y si alguien dice algo de ellos, sí, y ni siquiera lo procesan ni nada, ¿sí? Porque sus procesos mentales, esas millones de neuronas que tienen, no han hecho los procesos complejos y entonces no tienen, digamos, como las herramientas para procesar una información de una forma mucho más fuerte y analizarla si es cierta o es mentira o así. Entonces, yo les traje algo sencillo que encontré en la casa para mostrarles más o menos cómo funciona. Digamos que aquí está el humano, aquí adentro, ¿sí? El bebecito. Entonces, dependiendo de las experiencias que tenga, algunos van a empezar a aprender cosas de la vida, ¿sí? Y entonces no van a ver la vida real como es, sino dependiendo de lo que hayan vivido como niños chiquitos. Por decir algo, un niño donde la familia sea muy agresiva, tenga mucha agresividad ahí, él va a creer que la autoridad siempre es sinónimo de agresividad. Entonces él cree, como los papás lo tratan así, entonces él va a creer que siempre va a encontrar gente con poder y que son agresivos. Entonces cuando se encuentra con uno como profe, no se encuentra con el profe, sino se encuentra como con una especie de enemigo, ¿sí? Porque cree que todas las autoridades son iguales. Entonces digamos que él, así como está opaca, él no alcanza a ver la realidad, sino lo que la vida le ha enseñado, ¿sí? Y así se va creciendo. Hay otros que la familia, digamos en ese caso, no funciona siempre igual, pero digamos que la familia ha sido de otra forma, entonces él ve que la autoridad es muy chévere, y entonces él puede ver otra cosa. Entonces, digamos que está más limpio, maneja algo más ya de tergiversar la realidad, ¿sí? Y hay otros en donde les ha tocado muy duro, ¿sí?
Entonces, eso sí no ven nada, eso no pueden ver nada de la realidad, ¿sí? Entonces, ahí uno va viendo, digamos, cómo son las diferencias. Ahora, ¿cuál de los tres tiene la razón? Los tres, ¿sí? Y nosotros ya, cuando estamos con los niños, pues uno ya sabe eso, entonces uno ya les trabaja de forma pedagógica, ¿sí? Para enviar eso, para ayudarles como a ir limpiando y para que vayan viendo la realidad. Pero cuando uno se los encuentra como adultos, ya ese es otro rollo. ¿Sí? Entonces, ahí digamos que esta parte. En la parte de independencia, entonces, a medida que el niño va creciendo, entonces, él va tomando ya decisiones. Entonces, ya mira qué juguete quiere, ya mira si quiere irse para un lado de la casa o si quiere irse para el otro, mira si quiere jugar con un balón. Los papás le orientan cosas, pero ya él empieza a tomar decisiones y entonces empieza a tener experiencias de poder. ¿Sí? Lo que uno encuentra con niños de entre 4 y 10 años, o 4 y 12 años, que es niñez, preadolescencia, menos adolescencia, es que lo que más prima es el pensamiento del yo. Digamos que aquí lo que más prima es que los demás son los que le dicen que tienen que hacer, son los que dan todas como las pautas. Aquí ya no, aquí ya se empieza a independizar, es como si se empezara a abrir al mundo. Todavía no reconoce el mundo, pero aquí ya empieza a reconocerlo, pero se está conociendo a sí mismo. Y pues ahí es donde uno puede empezar a mirar cómo hacer para trabajar este tipo de cosas. ¿Sí? De una forma más fuerte. Uno como profe lo que hace, o lo que uno podría hacer, es que mientras que está con ellos en estas edades, uno les vaya enseñando cómo se llama cada cosa. Entonces, mira, eso que sientes se llama rabia, estás sintiendo rabia, eso es normal, todos sentimos rabia. Eso que tienes se llama tristeza, eso que se llama alegría, eso se llama envidia, eso se llama celo, todo ese tipo de emociones que él empieza a conocerse a sí mismo muchísimo. Eso es una falencia que en la sociedad nuestra no se da. Uno va viviendo por experiencias y va viviendo por errores y porque se mete en unos problemas y entonces uno va aprendiendo así con los golpes. Pero digamos que la idea ahí es que el niño se conozca y empiece a entenderse él mismo. Eso más adelante lo vamos a ver que genera más una construcción social, pero aquí está la clave, digamos, de toda la estructura de personalidad. Hasta aquí, digamos que el potencial humano no está. ¿Sí? Hasta aquí, digamos que está hasta ahora abriéndose ahí, en esa edad. La característica es esta, entonces, ya cuando nosotros venimos a lo social, venimos a la comunidad, entonces uno encuentra gente que son obsesionadas por cosas, entonces, por ejemplo, por poder o por dinero. Incluso ya más Dios, por ejemplo, en el Congreso, en las alcaldías, ¿sí? Hay gente que ya es vieja, pero está mirando es el yo. No le interesa nada más, sino como satisfacer sus propias necesidades. Rodrigo, que está metido harto en eso, tiene harta experiencia en ese sentido, de ver gente que uno dice, pero ¿cómo es capaz de llegar a conseguir esto para mí no lo ve nadie más, ¿sí? O guardar vainas. Entonces, hay gente que le encanta figurar. Yo le digo, usted cuando chiquito no le dieron cariño, no lo sabe. Y vea que son dichos así como populares, pero ahí de todo. La vez pasada yo les decía que cuando en la familia hay una crisis emocional, por supervivencia, por naturaleza, por instinto, el sistema nervioso hace que uno la desfogue de alguna forma. Entonces yo les decía, es que uno de los colegios en los pequeñitos lo he manifestado como en unas 5 características que se repiten. Entonces, agresividad, mentiras, burlarse de los demás, ser todo como tímido, arrinconadito por ahí en un lado. O sea, hay varias cosas que uno las ve que se caracterizan y los profes, algunos que cuando no sabemos las cosas entonces los manejamos de una forma diferente, pero todos muestran esa parte que dice Rodrigo, como una crisis emocional. Y el sistema nervioso no se queda con nada, él simplemente tiene que mirar cómo desfogar todo eso, porque a la larga el que acumula y acumula, después cuando es grande, anda todo enfermo de todo. ¿Sí? Aquí en esta parte ya empieza a darse como los resultados más grandes. Cuando uno está con niños en primaria, los niños grandes ya los problemas empiezan a crecer. Y si no se trabaja, pues va creciendo mucho más. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? ¿Por qué les coloco eso? Aquí empieza un proceso de conciencia.
Hay dos formas de manejar la conciencia. Digamos que la Real Academia de la Rimba tiene como una confusión entre esta palabra y esta. Las dos las dan como sinónimos y son como válidas. Hay un puntico en que la Real Academia habla de dos significados diferentes y yo lo cojo para poder explicar porque si uno lo mira, las teorías lo manejan de una forma diferente. En este conciencia entonces yo lo manejo como con ciencia, es decir, con conocimiento. ¿Sí? Como lo que veíamos en la historia o que nos hablaban del Homo sapiens, o un humano que sabe, ya, el humano que sabe. Entonces, aquí es conocimiento. Entonces, hasta aquí el niño está construyendo una verdad, ¿sí? Pero la verdad que él construye puede ser muy diferente a la realidad, ¿sí? Pero para él es una verdad que construye, pero no necesariamente la realidad. ¿Sí? ¿Sí me van a entender hasta ahí? Sí, porque es una construcción de lo que él ha vivido hasta ahí. ¿Sí? Hasta aquí entonces esa verdad construida es la que nos marca la diferencia a nosotros cuando hablamos de diferentes temas. Entonces que a mí me gusta Argentina y a otro le gusta Inglaterra o Alemania y cada uno da sus propios argumentos para decir que lo que yo digo es la verdad, es lo absoluto y el otro dice no, es que es mejor tal y tal cosa. ¿Sí? Y con las dos no hay una construcción de realidad, sino de verdades. Cada uno tiene su propia verdad. Entonces, en la próxima les hablo y les hago un ejercicio interesantísimo en donde vamos a mirar la realidad y dos verdades diferentes y en algún momento se van a pegar una reflexión interesantísima. Chévere. Si lo logramos hacer bien, pero después las desenredamos. Después las desenredamos bien. Nos va a confusionar. Listo. Para que no se ya esta parte ya hasta aquí donde vamos en una asamblea o en el trabajo con la comunidad. Porque nos vamos a encontrar con gente que tiene una verdad absoluta y no hacemos absolutamente nada de los demás. ¿Sí? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues recordar que está metido aquí y que no alcanza a ver la realidad, pero que cae la posibilidad que nosotros estamos metidos en otra y tampoco la veamos. Entonces, digamos que ya conociendo eso, nosotros vamos a tener que mirar a ver en qué momento hacemos la flexibilidad para poder escuchar al otro y mirar cómo construimos desde ahí. Ya mirando, esa parte es interesante, algo así. Ahí están metidos, ¿sí? La realidad está aquí, pero cada uno mira la realidad desde su propio filtro. El ideal sería que nosotros pudiéramos ver eso, incluidos nosotros, que nos viéramos allá metidos, ¿sí? Para poder mirar las diferencias entre todos y mirar la realidad y aproximarnos un poquito más a la realidad, sin enfrascarnos en que uno tiene la razón, otro tiene la razón, o la tengo yo, ¿sí? Sino que desde las diferencias podamos construir. ¿Qué características ve uno ahí? Entonces digamos que el ideal es que cuando uno es un poco más consciente, no conocer, sino consciente, que es algo más amplio, ya tiene que ver más con haber logrado superar el yo, ¿sí? De conocerse ya uno, de todo lo que les decía ahorita, cuando uno está triste, alegre, envidioso, bueno, todo eso hace que uno se salga. Por pura naturaleza uno se va saliendo ahí, entonces el conocimiento que tiene ya no es tanto el conocer, sino el comprender. ¿Sí? Más arriba del conocer está el comprender. Entonces, yo puedo ver allá, pero ellos no pueden ver acá. Por ejemplo, uno llega en reeducación y trabaja con muchachos que han tenido dificultad judicial. Y de esos muchachos que han tenido dificultades a nivel de policía y eso normalmente está en una de estas. Y cuando uno llega como profe lo ven es como el enemigo de una, sin conocerlo a uno. Entonces, por ejemplo, en algún momento un pelado de esos a mí me amenazó y me dijo, Cucho tal por cual cuando lo vea en la calle lo voy a apuñalear. Entonces, yo tengo que ser consciente de que él no me estaba mirando a mí. ¿Sí? Él no veía a Santiago, veía era lo que yo le representaba como autoridad. ¿Sí? Que es algo complicado de manejar. ¿Qué tenía que hacer yo? Entonces mirar a ver cómo le ayudaba a limpiar su visión de la autoridad. Pero eso no se hace de un día para otro, sino que es un proceso. Y ya después sí, ya hablamos muy bien cuando ya me logró ver, pero era como ayudarle a, venga hermano, limpie un poquito la visión que tiene de la realidad, límpiala un poquito por lo menos para que me logre ver.
y sí se puede hacer. Entonces, digamos que cuando estamos con la gente a veces llega y le contrapuntea a uno cosas sin argumentos. Ahí que le toca a uno mirar cómo hace para ayudar a limpiar. ¿Cuál es la mejor estrategia? Preguntas. ¿Sí? La mejor estrategia es preguntar. No dar consejos, sino preguntar. Entonces, cuando le plantean a uno algo de la comunidad, entonces uno les devuelve preguntas. Uno ya sabe qué es lo que quiere que vean. Uno le hace preguntas estratégicas para que ellos contesten lo que uno desde el principio quería decirles. ¿Sí me hice entender? Sí, entonces es preguntarle hasta que él llegue a la conclusión, ¿sí? De la que uno ya sabía, pero pues que la llegue por él mismo y entonces uno ve, yo no había pensado en eso, uno hace eso con los niños. Entonces uno les pregunta cosas y cuando ya contestan eso, entonces uno ve, eso está interesante, muy bien, como si él lo hubiera descubierto, pero se maneja de una forma como un tanto diferente. ¿Qué o cómo cruelmente les voy a mostrar esto en la vida real? Yo siempre utilizo dos casos. Uno, el de Juliana Zamboni con Rafael Uribe Noguera. ¿Se acuerdan de ese caso? La niña. Sí. Es un personaje que tiene, en ese momento ese año loco tenía como unos 40 y pico de años. Plata, estrato 6, egresado de la Javeriana, el papá muchísimo dinero, estudios, todos los que quieran, camioneta, apartamento, ha tenido de todas las lujo, comodidades, todo, y coge una niña de 9 años, tendría la niña, y la coge, la viola, la lleva allá, la mata y todo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? El intelecto, ¿cómo así que alguien intelectual a ese nivel es de lo más adinerado de Colombia? Entonces, ¿cómo hace eso que es puro y primitivo en su forma de pensar? El conocer no es comprender. Puede tener conocimiento, eso no significa nada. ¿Sí? Entonces, ahí digamos, el otro caso fue de Rosalía Ceres, en el Parque Nacional. Entonces, cuando yo miraba la biografía de este hombre, se me fue el nombre, entonces yo miraba que él estudió, creo que en el Camilo Torres, y estudió en otros, y hablaba con los profesores y decía, el hombre era una lumbrera de estudiante, colaboraba, le ayudaba a los profes, hasta bachillerato tuvo promedios de 4.5 en todas las asignaturas. Pero miren lo que guardaba dentro de su ser. Conocer no es comprender. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar gente completamente intelectuales, pero eso no es garantía de nada. No sabemos son más perversos que... Sí. Porque esas personas que se juran que porque hicieron una carrera universitaria tienen más conocimiento que uno que apenas hizo bachillerato. Sí, entonces ahí digamos que nosotros tenemos que mirar y tratar de comprender como esas diferencias para poder como intervenir como comunales, ¿sí? Porque vamos a estar en contacto con mucha gente. Yo creo que esa es una de las cosas que más nos hace falta, porque precisamente por eso nosotros incluimos la parte de inteligencia emocional, de la parte de programación neurolingüística y comunicación asertiva. Y ese, digamos que hasta acá, o sea, cuando yo les trabajo esto a los niños, yo les digo que la mala noticia, yo les digo a los niños, la mala noticia es que la mayoría de humanos estamos acá. Sí. Y entonces yo digo, no hay que mirar los periódicos o escuchar noticias o mirar todo lo que pasa a nivel del gobierno, perdón, no todo, no, una cantidad de cosas que pasan a nivel de gobiernos locales, distritales, nacionales, para ver que hay mucha gente aquí, ¿sí? que roba y hace muchas marrones para conseguir cosas, ya sea poder o sea dinero, ¿sí? Y entonces, cuando uno mira a alguien de ese estilo, donde uno ve que roba con proyecto tras proyecto, que cobran comisiones sobre comisiones, y uno dice, entonces ya tienen plata y tienen plata en paraísos fiscales en otras partes del mundo, tienen cualquier cantidad de propiedades, ¿por qué sigue robando? Desde ahí uno se da cuenta por qué. ¿Sí? Porque eso es una forma. Y ellos ni siquiera se dan cuenta de eso. O sea, para ellos es normal. Y uno, por ejemplo, va a la alcaldía local y uno escucha gente hablando así con la mayor tranquilidad va pasando el hacer la trampa.
y van hablando así. Y uno dice, pero son descarados. No, no es que sean descarados, es que ni siquiera alcanzan a percibir eso. No. Porque conocen, pero no conocen. Esa es su realidad. Esa es su realidad. Y lo hacen. Yo por lo menos no creo en el mal humano. A pesar de, por ejemplo, del caso de Juliana San Juanito. Porque yo cuando miro a Rafael Uribe Noguera, yo no lo miro como humano. Porque hasta aquí se quedó sus procesos mentales. Tenía sus 100.000 millones de neuronas, pero sus procesos mentales en ese sentido se quedaron hasta acá. Entonces yo no puedo juzgar a un león por matar al cachorrito de la leona cuando logró vencer al otro león y ese cachorrito es del otro león. Tengo que matarlo porque cuando crezca me va a matar a mí. Entonces lo mata, naturaleza, es naturaleza. Yo no puedo juzgar a ese león por matar a un venado, ¿sí? Es naturaleza. Entonces en el humano, si no paso de ahí, pues no lo puedo juzgar porque es otro animalito, ¿sí? Desde mi concepción. Cuando no lo juzgo, pues entonces lo comprendo y puedo actuar. Si lo juzgo, ya no actúo. Porque cuando yo lo juzgo y digo, porque cuando uno construye verdad es el humano, para comprender la realidad, el humano siempre coloca blancos, negros, buenos, malos, cristianos, evangélicos, bueno, coloca derecha, izquierda, liberales, conservadores, o sea, coloca eso, porque los humanos necesitamos como sentirnos tranquilos de que definimos lo que está. Y entonces lo tenemos que definir con el sí y el no, para poder tener la certeza de que lo que estamos viendo lo comprendemos y no ponemos un intermedio, ¿sí? No dejamos algo sin conceptualizar. Hasta ahí está esa parte. Entonces, hasta aquí miramos esa parte. La próxima entonces hablamos de esta, que es donde podemos actuar nosotros.